Hey, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidos a este curso. Este curso tiene como objetivo que tú como líder, tú como empresaria, empresario, pues bueno, comencemos a utilizar lo que es la tecnología a favor de nuestros procesos, a favor de nuestra productividad, por así decirlo, ¿vale? Ahora, es importante contemplar primeramente qué es la estrategia, ¿vale? Inicialmente yo preguntaría, ¿qué crees que es estrategia? Y vamos a hacerlo de una forma dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Quiero que pienses en el ajedrez. ¿Qué es, de acuerdo al ajedrez, actuar de forma estratégica? Piénsalo un momento. Ok, ahora muchas veces, por ejemplo, en ajedrez se dice que debes pensar tres P's o tres jugadas después de lo que vaya a ser tu oponente, ¿no? Y de ahí opciones de jugadas. Esto, en teoría, en la teoría mejor dicho, lo que dicen del ajedrez, esto sería una parte de la estrategia, ¿no? Ahí la persona en teoría demuestra que es una estratega. Sin embargo, hay que irnos un paso antes, ¿vale? No siempre quiere decir que estés pensando en tres jugadas que va a ser el oponente, etcétera. Un paso antes, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el ajedrez, por ejemplo, sí, normalmente pensamos que al pensar en esas tres jugadas, ¿qué va a hacer el oponente? ¡Pum! Le cortamos, ¿no? Sus jugadas, etcétera. Sin embargo, esto en muchas empresas creo que es una eh, no funcional interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, no es mala, pero no es funcional. ¿Por qué? Porque la persona puede pensar en muchas cosas, puede ser la más creativa del mundo, la mejor estratega o el mejor estratega del mundo, ¿vale? Pero esto no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque resulta que la empresa no tiene las condiciones para que la persona pueda hacer esas jugadas. Esto es la realidad de muchas empresas al día de hoy, ¿vale? Personas con talentos, con fortalezas increíbles, y es exactamente en el momento en el que va a hacer la jugada cuando se da cuenta que no tienen las condiciones. Entonces, aquí es donde quiero platicarte de dos cosas inicialmente para comprender este tema, que es, número uno, la filosofía. La filosofía en la cual estamos radicando al día de hoy. Y que, ojo, si no has visto mi curso, te recomiendo ver el curso de El mal camino hacia el trabajo, ese es gratuito, y RH, ¿no? Ahí te hablo un poco más de la filosofía, aquí te lo voy a decir de esta forma práctica. La filosofía, dentro de sus corrientes, hay dos, que es el materialismo y la otra, el idealismo, ¿vale? El idealismo sostiene que nosotras y nosotros creamos la realidad a través de las ideas, es decir, la idea genera la realidad. Sin embargo, el materialismo te dice, no, necesitas tú un material para poder crear esa idea y crear la realidad. Es decir, depende en donde estemos, el contexto en donde estemos, vamos a crear estas realidades, estas ideas. Inicialmente, muchas veces había pensado que el idealismo era lo que nos llevaba al siguiente paso siempre, ¿no? En las organizaciones. Pero ojo, solamente a través del idealismo me he dado cuenta que se cometen muchos errores, muchísimos errores dentro de las organizaciones. Y digo, eh, si es la primera vez que ves este video, pues bueno, me presento. Llevo más de 7 años de experiencia en las empresas, recursos humanos, gestión de capital humano y gestión estratégica, ¿no? He estado en liderazgo, he estado como líder de departamentos, he generado proyectos para empresas socias de Google, grandes empresas nacionales e internacionales. Eh, Digo, he hecho algunas cosas, no es que tenga el gran background, pero pues ahí su servidor, ¿no? Es dentro de lo que he podido estar. Y aunque, por ejemplo, la mayoría de las empresas, al menos 99,01% me parece, son micro, pequeñas, medianas empresas. Lo demás lo conforman las grandes empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que grandes empresas son muy pocas. Seguramente tú me estás viendo eh, desde un ámbito de la micro, pequeña, mediana empresa. No me estás viendo en una gran empresa, seguramente. Si lo estás viendo, perfecto. Seguramente es mi contacto o mi amigo, ¿no? O caíste por aquí, por alguna situación interesante. Pero
Si tú estás viendo este video y estás en una micro, pequeña, mediana empresa, es decir, menos de 500 personas, menos de 300 personas en la organización, pues sí, la mayoría son de este tipo, ¿vale? El idealismo puede tener cierta cabida en las grandes empresas. En las pequeñas también podría ser, fíjate, o sea, podríamos pensar en la solución, pero no siempre es lo mejor. ¿Por qué? El materialismo te dice es el material lo que genera la realidad, ¿vale? Y aquí es importante decirte, por ejemplo, una gran empresa, un grupo empresarial, por ejemplo, puede empezar a implementar prácticas, em, por ejemplo, de transformación digital, todo este rollo, ¿no? O sea, puede generar prácticas de People Analytics, analítica de recursos humanos, crear todo esto, ¿no? Sí, una pequeña, mediana empresa, una microempresa, ya ni digamos las micro, pero una pequeña o mediana empresa, les cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque los procesos todavía no llegan a una transformación digital. Porque aunque en el proceso de la gran empresa digan, ah, yo ya implementé People Analytics y ahora voy a empezar a hacer este proceso automatizado, cuando las otras empresas se dan cuenta que las grandes utilizan estos marcos de referencia o ciertas cosas, la quieren implementar y se dan de topes. ¿Por qué? Porque las condiciones materiales no las conocen, no saben en dónde están y les cuesta mucho trabajo, ¿vale? Te voy a decir, por ejemplo, en una gran empresa se escuchan mucho diferentes tipos de procesos y recuerdo uno, por ejemplo, de mis inicios, que el director, yo estaba trabajando en una microempresa, es decir, menos de 30 personas, menos de 50 personas, y yo era líder de capital humano. Me dice, oye, es que fui a esta expo y quiero ahora que implementes este proceso que se llama, va a decir uno, ¿no? Idea. Y yo, ok. Le dije, a ver, cuéntame un poco más del proceso que escuchaste. Es que hay que hacer esto, esto, esto y esto. Te voy a decir el spoiler, nunca se cumplió. ¿Por qué nunca se cumplió por más de que intentábamos llevarlo a cabo? Porque el tema aquí era que la empresa, esta microempresa, no tenía las condiciones materiales para poder llevarlo como el director hubiese querido en su momento, ¿vale? Entonces, ¿qué me dejó de aprendizaje? ¿Qué nos deja de aprendizaje esto? El idealismo, si bien puede ser bueno para la creatividad, la innovación, etcétera, también parte de un materialismo. O sea, los dos deben estar en equilibrio. Se te puede ocurrir, te digo, la mejor idea a ti, para tu equipo de trabajo, pero si no tienes los fundamentos o las condiciones materiales para lograr eso, difícilmente lo vas a hacer, ¿vale? Y es el tema de este curso, por eso parto de esta premisa, porque antes de pensar en una estrategia en cuestión de- del, del trabajo y pensar que la estrategia es, tengo que pensar tres veces la jugada o tres jugadas que vaya a hacer mi oponente. No, un paso atrás es estrategia, tiene que ver con quiénes están jugando, cuál es el tablero, cuáles son las posiciones, cuáles son las piezas del ajedrez, ¿vale? Eso es pensar estratégicamente pasos antes, porque sí, te digo, o sea, imaginemos esto como una parte de las empresas, o sea, a ti te pueden poner en la parte de liderazgo, eres, digamos, la persona de este lado, la parte derecha. Y tú, pues claro, tienes las ideas para llevarlo a cabo, claro, tienes las competencias y las fortalezas, pero te das cuenta que quizá el tablero de ajedrez ni siquiera está. Tienes, no sé, 7 piezas que te faltan a ti. Y la otra persona está jugando sin tablero con todas las piezas y todas desordenadas. Entonces, ahí es donde nos quedamos pensando y decimos, ¿realmente el idealismo es el que nos lleva hacia las metas? El que tú digas, vamos a lograrlo y todo, ¿realmente es el que lleva a las metas? ¿O es un equilibrio entre el materialismo y el idealismo? Piénsalo por un momento.
Ahora, ya que te he contado esto, que te he dicho qué es el idealismo, qué es el materialismo y por qué son importantes, sobre todo en la generación de estrategias, esto es importantísimo para llevar a cabo la siguiente parte, que es muchas empresas, y digo, este curso lo vamos a abordar de tecnología, va a ser práctico, va a ser lo más sencillo posible para que comprendamos cómo llevar a cabo diversas tareas desde home office o en diversas modalidades, porque sí, sabemos que muchas veces queremos pasar al home office. Home office como tal o el teletrabajo, no considero que sea un privilegio. Hay que quitarnos esa mentalidad de un privilegio. Al final, si nos vamos a lo más rudo, por así decirlo, más realista, no es un privilegio, es simplemente la evolución. Antes era el trabajo industrial, al día de hoy se sigue llevando, dependiendo el giro de actividad, el puesto de trabajo. ¿Se sigue llevando a cabo? Sí, pero el home office viene a ser una evolución, ¿vale? De esta misma. Yo quiero pensar que no, pero muchas veces me dan a entender muchas empresas que es la evolución de la explotación, ¿vale? No encuentro otra forma de decirlo, a menos de que realmente exista una empresa que no perpetúe esta explotación, ¿vale? Pero es una evolución simplemente, no es un privilegio, es una evolución, ¿vale? Y al ser una evolución, sigue la parte de esta necesidad de comprender cómo llevarlo a cabo efectivamente, ¿vale? Ahora, también, segundo punto para esto, recordemos muchos postulados de algunos filósofos y recordemos que, porque digo, puede pasar que llegues a pensar, oye, es que no es una evolución nada más, es un privilegio, muchos no podemos. Y yo te voy a decir, bueno, poco a poco estamos llegando a ese punto, ¿vale? Poco a poco estamos llegando. Gracias a la tecnología, a la robótica, a muchísimas cosas que están cambiando en el mercado, muchos puestos de trabajo están siendo cambiados. Ejemplo de ello, alguna vez pensamos, ¿no? Atención a clientes con Cinépolis. Al día de hoy hay cines que no tienen personal para atención a clientes, simplemente son máquinas que ya tienen su programación lista, ¿vale? Entonces, te digo, no quiere decir que sea un privilegio y en tercera instancia, te voy a decir por qué no es un privilegio, porque parte de esto, o sea, parte de esta evolución también implica que la persona siga generando las riquezas sin tener esa plusvalía, porque la plusvalía se va para la generación de riquezas del patrón, ¿vale? Entonces, no es un privilegio, es una evolución. Ahí tienes los tres argumentos de por qué considero en este caso que no es un privilegio, sí es una evolución. Y ahora la pregunta es cómo llevarlo a cabo, ¿no? Para términos de este curso es importante comprender lo siguiente. Número uno, tu apertura mental. Sí, apertura. Porque, ojo, este curso puedes, o sea, lo voy a hacer lo más práctico posible, pero probablemente te me vayas a perder un poquito, ya que, uno, necesitamos comprender algunos términos y dos, tenemos que comprender que todo parte como si fuera un tablero de ajedrez, ¿vale? Es decir, las estrategias, la forma de trabajo, todo esto no se va a hacer en teletrabajo simplemente con decir, sino que se necesita una estructura material, es decir, el tablero de ajedrez. El tablero de ajedrez en el cual las personas comiencen a mover sus piezas y tú únicamente visualices cómo van las personas en tiempo real, ¿vale? Imagínalo de esa forma. Así me lo imagino y así es como enseño dentro de Psicopime para que creemos las plataformas inteligentes a las empresas y así generar toda esta parte de automatización, de pues más tranquilidad, más confianza, porque al final toda esta información sí debe estar concentrada y debe tener cierta analítica para poder llegar a mejores resultados, ¿vale? Entonces, imagínatelo como un tablero de ajedrez, simplemente es este tablero. Tú, en este caso, el objetivo es que comprendas cómo llegar a hacer este tablero, ¿vale? Porque de aquí vienen todos los demás programas, ¿vale? Entonces, ya que comprendimos esto, ahora comprendemos que si tú creas este tablero, vas a poder
poner las piezas y dejar que las personas comiencen a moverlas de un lado a otro con sus estrategias. Es decir, tú no impones, tú generas el lugar propicio, las condiciones adecuadas para que con el teletrabajo las personas realicen sus actividades. ¿Vale? Una de las cosas que más me he topado, sobre todo en la parte del trabajo, es que de repente no saben cómo medir a las personas o cómo van. Y aquí este es el error muy grande dentro de la gestión de talento, de no comprender que primero se necesitan las condiciones para poder llegar a los resultados. Porque, ojo, me ha tocado escuchar a directivos que dicen, es que yo quiero estos resultados. Y entonces les argumento, bueno, ¿y cuáles son las condiciones con las cuales tú les das esto? O sea, tú deseas esto. No, no tengo. Ahí comenzamos este tema. Entonces, condiciones, básicamente es ese tablero de ajedrez, que la idea es que tú comprendas cómo utilizarlo y cómo hacerlo efectivo con el teletrabajo. Vamos a la siguiente lección.